Ha llegado el momento de escuchar la palabra de Dios. Un potente mensaje extraído de las Sagradas Escrituras. En la voz del pastor Carlos Hoyos. Y hoy tenemos la continuación del Evangelio según San Mateo, capítulo 7, el verso 24 al 29. Mi estimado Felipe, vamos a leer esta porción porque aquí hay algo que ojalá los que están conmigo en este importante escenario de la palabra, pues nos edifiquemos a través de ella. Dice la palabra del Señor: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente, que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa, y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato, que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad, y no como los escribas. ¡Qué maravilla! Amén. ¿Qué puede decir, hermano Mauricio? No, pues seguimos acá, que es importante nosotros entender que al Señor hay que escucharlo completo. Es decir, a Dios, a nuestro Señor Jesucristo hay que escucharlo completo. Pero hay algo muy importante, y es que estaba leyendo yo en las parábolas, que aparece esa frase, el que tiene oídos. Amén. Y en Apocalipsis aparece 7 veces la palabra el que tiene oídos. Sí, señor. Que es muy interesante, tratando de colocar el hilito de lo que usted plantea. Hay que escucharlo. Hay que escucharlo y completo, porque normalmente la gente a veces tiene porciones de Dios en su cabeza y las tiene en desorden. No, a Dios hay que escucharlo en orden y completo, porque aquí está haciendo un resumen de todo lo que Él está diciendo y concluye con algo muy importante. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé. Y hay algo que vale la pena detenernos, y es, ¿a qué palabra se refería? Bueno, a la anterior, porque es la continuación del verso 23. Si usted mira bien, es algo así como dijera en razón a lo anterior. Es un conector que tiene. Exactamente. Es el mismo sermón del El monte. mismo sermón del monte. Que es diverso en sus temáticas, pero que tiene un pensamiento central que es el reino. Sí. Porque esa es la temática central. El reino y quienes lo van a poseer, quienes lo van a disfrutar, quienes van a vivir en él. Eso es muy interesante. Y muy interesante porque también utiliza la primera, que me oye. Claro. O sea, las palabras de Dios son las importantes. Claro. Lo que dice el Señor es lo importante. Lo que hay que escuchar es lo que Él dice. Así es. ¿Sí? Y eso es Y como usted aportaba, todo. todo. Porque el problema de los lectores de la Biblia es que solamente les interesa algunos pasajes, ¿no? Sí. Entonces leen un versículo que de alguna manera favorece su tradición y de ahí hacen una doctrina. Lo vuelven un dogma completo. Exactamente. Pero resulta que aquí es muy importante que el lector de la Biblia tenga en cuenta algunos aspectos que pueden ayudarle en la interpretación. Número 1, debe de orar a Dios para que Dios le ilumine su mente. Amén. Número 2, debe despojarse de todo peso de tradición. Pues cuando uno llega a la Biblia con una carga de tradición, No la logra. entonces uno querrá que la Biblia diga lo que ya tengo predispuesto en razón a la tradición recibida. Y eso estorbará que Dios me hable. Amén. Entonces yo tengo que llegar ante la palabra de Dios y ante Dios libre de todo prejuicio, a fin de que el disco en cero, Dios comience a grabarlo con su mensaje. Y es que es importante, hermano, entender el orden, que aquí es lindo, hermano. La verdad que es muy... Dice, que me oye estas palabras y las hace. Claro. Qué complemento tan importante de nuestro Señor Jesucristo. Él primero enseña
y después espera que haga. La acción. La acción, el de hacer. Santiago, ¿ustedes recuerdan lo que dijo Santiago? Claro que sí. Dice, sed oidores y hacedores, no solamente oidores, Amén. porque el que oye la palabra de Dios y no la guarda, le compararé a aquel hombre, dice Santiago, no, que es semejante a la ola del mar, Sí, señor. que es llevado de un lado a otro, ¿ya? Pero cuando la persona hace la palabra, que es el equivalente a vivirla, Amén. y que pues ayer estuvimos hablando un buen rato acerca del tema, Claro. que además es una enseñanza que aparte de escucharla, Dios exige que se haga. Además nos lleva a eso, a que se haga. O sea, escuchar a Dios indiscutiblemente nos está invitando a hacerlo. Es decir, cuando lo escuchamos como Él nos enseña la palabra, de la forma que debemos escucharlo, terminamos haciendo la palabra. En otras palabras, obedeciendo la voluntad de Dios. Haciendo la voluntad de Dios. Yo hacía la comparación ahorita al inicio de Jesús como predicador. Es un predicador como cualquiera porque él es un predicador que pone la vara muy alta, ¿no? Respecto a que predica lo que vive. Por eso no es un predicador como cualquiera, sino un predicador por encima de todo. Claro. Porque él tiene algunas, o no, a ver cómo se puede decir. Él tiene la particularidad que él dice lo que es él. Lo que es él, exactamente. Amén. Y no transmite mensaje de nadie. No. Ellos tuvieron que ver en Jesús la práctica vivida de aquello que él estaba enseñando. La esencia de Dios exteriorizada en palabras. Claramente. Hasta ahí, en lo que vamos estudiando. Porque ahorita viene una cosa bien linda. Sí, pero entonces lo decía en el aspecto de que tocando y haciendo como el engranaje con lo que hablábamos ayer, pues en la continuación entrarán muchos sabiondos. Mucha gente dura que sabrá mucha Biblia, mucha ciencia, mucha teología y que probablemente sabían muy bien y han profundizado en las palabras de Jesús, pero como no basta con eso, hay que hacer la otra parte que es a la que alude Santiago, hay que ser oidores y practicantes de la palabra, porque la verdad de Jesús es transformadora, la verdad de Jesús es sumamente profunda, pero sí hay una parte que el ser humano debe decidir. Por eso es que el Señor Jesús en su sermón toca el aspecto de las dos puertas, de los dos caminos, porque siempre la enseñanza de Jesús estará ahí, pero siempre hay que tomar la iniciativa de hacerlo. Y es interesante que Jesús comience justamente hablando de eso, antes de hacer la comparación. Es que mire, hermano Felipe, que algo que debemos de tener en cuenta en la forma como Jesús transmite su palabra, porque lo que Jesús transmite es Amén. de Él, es de Él. Sí. Eso se origina en Él. En Él. Es el resultado de lo que Él piensa, de lo que Él es. Amén. Yo aquí transmito lo que Dios me da. Aprendimos de Él. Exactamente. Pero cuando Jesús habla, Por favor. Él habla de lo que Él es. De su esencia. Exactamente. Exterioriza lo que Él es. Y por eso Él les dice, yo soy el pan, yo soy la luz, yo soy la verdad, yo soy el camino, yo soy la vida. Sí. Además, hermano, O sea, diciendo, hombre, quien está aquí no es cualquiera. Amén. Simplemente yo, la luz, dice, he venido a este mundo. Y yo lo he dicho más de una vez aquí, que si usted busca la palabra Dios y hace el estudio de su etimología, llega a que es luz. La palabra Dios viene de luz. Así que cuando Él dice, yo, la luz, he venido a este mundo, le está diciendo, yo, Dios. Amén. Eso es lo que le está diciendo. Sí. Y en San Juan 8, cuando Él dice, yo soy la luz del mundo, le está diciendo, yo soy Dios. Uh-huh. Y cuando San Juan capítulo 13, en la enseñanza que da Jesús A Nicodemo. a Nicodemo, Él le da una muy interesante lección, porque parece que surge la inquietud en el ambiente de él, ¿por qué siendo tan bueno esto y tan agradable y lo correcto, por qué se pierde la gente? Entonces Jesús dice, la luz vino al mundo, o sea, Dios vino al mundo. Pero los hombres amaron más las tinieblas que a Dios. Uh-huh. Y explica la razón, porque sus obras Eran malas. eran malas. Entonces, recuerda bien
que en la Escritura encontramos una palabra clave que es el punto de partida de este pasaje, y es el hacer. Amén. Esa es la palabra clave ahí, el hacer. El que oye la palabra de Dios y la hace o la guarda. Amén. Es el hacer. Sí. Él les cuestionó severamente a los judíos diciendo, ¿por qué me llaman Señor? Y no hacen. Luego les dice, no todo el que me diga Señor, Señor, sino el que hace. O sea, aquí el caso es hacer, la práctica. Amén. Y eso es lo que es importante. La práctica como resultado de una buena exposición que de verdad, déjeme decirlo así, hermano Carlos, y me corrige, el Señor Jesucristo en su enseñanza y en su predicación, de verdad, nos toma toda nuestra atención, es decir, sus palabras, su manera de expresarse, su manera de atraernos en su verbo y en lo que nos está enseñando, nos toma toda nuestra concentración, y de esa manera, porque es que el escuchar es una cosa, el oír usted está concentrado en lo que está escuchando del expositor. Claro. Y eso nos invita a hacer. El oír a Dios nos invitará al hacer. Entonces podríamos decir que este pasaje es como una parábola. Amén. Sí, señor, sí. Es una comparación. Claro. Estaba estudiando ayer sobre las parábolas porque son muy importantes y muy pronto vamos a estar ahí. Y entonces me llamó mucho la atención la parábola del tesoro y de la perla, que hay diversidad de interpretaciones con relación, pero el sentido real de la interpretación de esto es a mayor ganancia, mayor esfuerzo. A esa fue la conclusión que llegué en el análisis que hacía. Y aquí hay que tener en cuenta que la comparación está relacionada con un constructor. Amén. Y usted entiende mucho de eso. Perfectamente. Pero usted sabe perfectamente cómo es ese cuento de los cimientos. En el tiempo nuestro, los departamentos de cada estado o de cada municipio de planeación, pues tienen una filosofía que está relacionada con con el código de sismoresistencia. Sí. Y que lleva al individuo que quiere construir a hacer un análisis del suelo. Se llama estudio de suelos. Estudio de suelos. Que es simplemente saber a qué profundidad está la roca. Amén. Y que si se construye más arriba, no, las cosas se complican. Se complican mucho. Siempre un estudio de suelos busca donde haya suelo firme. Ese es el objetivo de un suelo. ¿Qué pasa si yo construyo una casa y el terreno no donde coloco las bases no es firme? No, la casa se destruye, comienza a deformarse. Cualquier movimiento de tierra. Cualquier movimiento de tierra. Cualquier exceso de humedad, ¿verdad? Sí. Hay una cosa que se llama arcillas expansivas que literalmente la rompe. Como si estuviera hirviendo, pues la tierra hace así, estalla y la rompe. Wow, qué interesante. Sí, entonces... Por eso es que es bueno ir hasta donde hay tierra firme o roca que llamamos. Sí. Pues imagínese que Lucas da un detalle muy importante acerca de este pasaje, hermano Carlos ya lo estaba mencionando, Lucas 6, aludiendo justamente a eso, da un detalle que Mateo no da respecto a eso, y es que el hombre prudente, bueno, hay varias cosas que nosotros podríamos hablar de, empezando la comparación de Jesús, pero mira que hacía un detalle Lucas, y es que el hombre prudente, a diferencia del insensato, cava y profundiza hasta encontrar realmente el fundamento, ¿no? Ahondó, dice. Ahondó, cavó. Sí. O sea, él no hizo lo de mucho, ¿no? Es que me sale muy costoso. La ley del mínimo esfuerzo, dejémoslo superficial, ¿no? No. El hombre prudente, profundo. Él dijo, no importa que me cueste. Uh-huh. Oiga, y en ese orden de ideas, hablando de una forma material, uno encuentra que las tragedias más grandes de la humanidad con respecto a movimientos de tierra, pues han sido a causa de la mala cimentación. Total. Por ejemplo, ese fenómeno del eje cafetero. Sí. Las propiedades de la gente que fracasó fueron los que estaban
o habían edificado de una manera muy superficial. Sobre la capa vegetal completamente. Porque los que tuvieron la precaución con anterioridad, ahí permanecieron. No hubo problema. No hubo problema. Y eso es lo que Jesús va a enseñarnos acá. Y es lindo, hermano, porque esta palabra roca va a tener mucha trascendencia en lo que seguimos estudiando, porque acuérdese que él mismo expresó esta palabra: sobre esta roca edificaré mi iglesia. Es algo que vamos a ir avanzando, pero esta palabra roca a mí me gusta mucho esta porción bíblica. ¿Por qué? Porque aquí encontramos que el escuchar y el hacer nos conduce a practicar con sabiduría y con conocimiento las cosas de Dios. Y escuchar no cualquier cosa, ¿no? No, las cosas de claro, Dios. Entonces fíjese que tenemos déjeme decirlo así, tenemos el manual, que es lo que Dios nos viene enseñando, ya sabemos cómo hacerlo, pero aún requerimos la práctica de esa sabiduría. Vamos a tratar como de traerlo al contexto de la construcción. Sí. Nadie puede construir en Bogotá si no tiene un estudio de suelos, un plano estructural, un plano hidráulico, un plano arquitectónico. Sí. Y Dios en su palabra lo tiene todo. Lo tiene todo. Así para es. que el cristiano construya su casa espiritual. Amén. Con todas las de la ley, de tal manera que pueda permanecer en el tiempo. Amén. Que eso es lo que realmente se quiere cuando se construye una casa, ¿no? Claro. A mí me fascina ver en el pasaje que cuando el Señor va a hacer la comparación, Él dice: le compararé a un hombre. Él no dice: le compararé al fundamento, le compararé a la casa. Él dice: le compararé a un hombre. Y aunque los demás elementos que acabo de nombrar son muy importantes, cuando nosotros consideramos en este pasaje la diferencia que nos ofrece entre los dos hombres antes de entrar a la casa, uno comprende muchas cosas. Porque el problema no está en la enseñanza de Jesús. Como nosotros venimos desarrollando en este programa, la enseñanza de Jesús es extraordinaria. Perfecta. Y le da todo el recurso que necesita para lo que el ser humano necesita. Pero cuando comenzamos a considerar la diferencia entre los dos hombres, uno se encuentra con detalles muy, muy importantes. Si usted considera que aparentemente la diferencia entre los dos podría ser obvia, realmente no, porque el Señor viene usando en su sermón bastantes metáforas, ¿cierto? Y la sutileza de la diferencia es bien compleja de poder verla, como el caso del lobo que se viste de oveja, por ejemplo. Aquí hay como esa sutileza también para poder encontrar cuál es la diferencia, lo cual se puede realizar solamente basándonos en la misma enseñanza de Jesús. Entonces, el hombre insensato es el que siempre no quiere la instrucción completa. No quiere la base. Le gusta la vida fácil. Le gusta la vida fácil, tiene afán. Yo necesito la casa para allá. No, pero es que tiene que tener en cuenta que el suelo, no, yo la necesito es para allá. No, pero es que hay que cavar. No, déjelo así superficial, que yo la necesito es para allá. Yo quiero a mi manera. Exactamente, entonces no escucha, no se toma el tiempo de percibir, de verdad de digerir una enseñanza en este caso, y va a construir mal. Pedro, escribiendo a los dispersos, él les decía: si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? Hablando del descarriado y el que no ha entendido el evangelio. Y hago alusión al pasaje porque a la mayoría de las personas, y más en este tiempo, nos gusta todo fácil, todo rápido. Rápido. ¿Cierto? Express. No, y de verdad que es hasta bueno uno lo rápido, ¿no? Sí, no le gusta hacer cola a uno. Exactamente, todo. Sí. Y la ciencia y la tecnología va llevando a la persona allá. A esa velocidad. Sí, uno ya no necesita hacer una cola para... hacer una transacción bancaria. Por ejemplo, Uh-huh. que uno se echaba ahí 1 o 2 horas haciendo cola en el banco. ¿No? Ya usted lo puede hacer desde la comodidad de su casa. ¿Sí? Ya existen los robots que ayudan en la casa, donde la mujer simplemente le da una orden Lo programa y fuera. y hace el aseo. Y estaba mirando yo hasta dónde hemos llegado. Hay ya auxiliares en el campo de la medicina que son robots. Sí. Imagínate. Hay robots que están tan capacitados a tal magnitud que son los que tienen en las grandes industrias automotrices, por ejemplo, Todos con robots. para minimizar accidentes
que afecten al ser humano. Sí, nunca hace una valoración de riesgos. ¿Ah? Nunca hace una valoración de riesgos. Entonces uno se pone a mirar y descubre que el mundo ha llegado a eso. Todo fácil. Es más, uno encuentra avisos en la calle que dice comida rápida. Así es verdad. Sí, Sí, sí. comida rápida. Y yo alguna vez dije, a mí me gustaría predicar un sermón y tener 2.000 o 5.000 personas haciendo cola para el alfolí. Eso a mí me encantaría, Sí, claro. porque a uno le gusta todo fácil. Pero resulta que con Jesús hay que hacer como Él dice. Amén. Y por eso el ejemplo, le compararé. Y hay dos hombres, Y es uno que edifica sobre la roca. y el otro sobre la arena. Y cuando uno ve el resultado de ambas construcciones, descubre que valió la pena aquel que escuchó, aceptó la asesoría y llevó puso a en cabo práctica. su proyecto como se le enseña, como los códigos de construcción lo requieren, para que cuando se presente un fenómeno natural no haya problema. Amén. Pero el otro tuvo un problema serio, le gustó todo fácil No, y ya. rápido, ¿sí? Sí. Desconociendo que la vida fácil no es buena, No trae buenos resultados. no trae buenos Yo resultados. me imaginaba a este hombre insensato buscando el mejor punto geográfico para su casa, ¿no? Cuando uno va a La mejor construir una vista. casa, Claro. uno cuando va a construir una casa, uno busca, va a comprar una casa, uno busca que esté bien ubicada, ¿cierto? Hay muchas cosas para tener en cuenta, la valorización del predio, bueno, La seguridad, la seguridad, la exactamente. ubicación. Este hombre tiene la mejor vista, porque Jesús da por sentado que hay un río, ¿no? Pero de pronto no valoró que llovía o nevaba y el río se iba a desbordar. Es Por que- ejemplo, no valoró ese riesgo, no profundizó en ese detalle. Y eso es una característica de los hombres prudentes. Particularmente siempre lo saben todo. Entonces no quieren escuchar, no se prestan, no se toman el tiempo de valorar las otras cosas, de aceptar consejos, de hacerlo de esta forma, sino lo hacen todo de Sí, una no forma lo hacen superficial. conforme al código. Es que aquí está el resumen de lo que es la ingeniería estructural, hermano Carlos. Aquí está ese resumen. Cualquier ingeniero estructural aplica esto en cualquier construcción que pretenda desarrollar. Sí, señor. Eso es lo lindo de la Biblia. Sí, ¿no? aquí hay Tiene- ingeniería, pero de la estructural, buena. de la perfecta, ¿sí? Y uno mira que lo que Dios dice, que le compararé a un hombre que edificó su casa sobre la roca, pero todo lo que viene en el verso 25 es la prueba de que eso va a resistir todo eso. No es algo que simplemente la construyó y no fue sometida a prueba. Y qué lindo nosotros, si lo transmitimos a la parte espiritual, que los creyentes están para soportar cualquier prueba si están sobre la roca. Cualquier tornado, Cualquier. cualquier vendaval, cualquier huracán. Estamos hechos para resistir. Exacto. Por- Pero para eso hay que estar en Cristo, que Él Amén. es la roca. Que Él es la roca. Dice, descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa. Y escuche la frase tan bonita. Y no cayó Claro, porque estaba. sobre la roca. Es decir, lo que hace Dios lo hace perfecto y no cae. Hay un pasaje muy interesante en la carta a los Efesios, edificados sobre el fundamento de apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo que equivale de esquina. Amén. Usted que sabe de construcción, pues puede ayudarnos en eso. Yo he escuchado a expertos que dicen que una esquina en determinadas construcciones reemplazan una columna, Amén. dicen. O sea, tiene la consistencia. Mm. Jesús es la piedra de la esquina. Y el mismo Jesús dijo que quien rechaza esa piedra, pues no tiene futuro. ¿No? Por eso dice, la piedra que desecharon los edificadores. Edificadores. Eran constructores. Ujú. No la tuvieron en cuenta, pero vino a ser ¿qué? Cabeza de la Cabeza del ángulo, donde se ubica la estructura y se consolida, se estabiliza y tiene la capacidad de soportar viento y marea, que es la enseñanza de acá. Amén. Que Jesús no estaba diciendo simplemente que era un viento y una lluvia. Más bien se refería a aquellos embates en la vida de los que creen en Él, que vienen. Vienen.
Claro, entonces viene la tormenta de la persecución, viene el ataque de la pasión, viene el ataque de la incredulidad, viene el ataque de la presión de los medios, viene la influencia de agentes externos que en un momento determinado son personas muy allegadas que influyen para tomar decisiones y que muchas veces dejamos de oír a Dios por oír a aquellos, y entonces eso simplemente nos dice que nuestra casa no está sobre la roca. No está sobre la roca. Hay otro escrito que me llama mucho la atención en la Biblia, y es lo que Dios dice desde la antigüedad, ¿no? Mi pueblo pereció por falta de conocimiento. Desconocimiento de la estructura que Dios quiere que tenga ese edificio llamado cristiano, es el que hace que construyamos nuestra fe en valores movedizos, superficiales, externos, que se ajusten simplemente a mis deseos. Entonces la gente dice, yo quiero tener plata. Y la Biblia dice que todo el dinero es para los hijos de Dios y que mía es la plata y mío es el oro. Así que yo tengo derecho, y entonces le venden la idea de haga la siembra, por ejemplo. O le venden la idea de consiga el dinero a través de otros medios, que al final, pues, puede darse, pero reflejan de alguna manera que la vida de esa persona no está cimentada en lo que ya Dios ha dicho a través de sus santos apóstoles, teniendo abrigo y sustento. Contentémonos con esto. Amén. Porque Él ha dicho, no te dejaré ni te desampararé. Es que esto es muy hermoso, hermano, en el sentido en que a mí me llama mucho la atención esta porción bíblica, es, hermano, cómo Dios asegura que lo que Él construye permanece. Es algo que nos debe dar una confianza, es algo que nos debe llevar a una seguridad, es algo que nos debe llevar a un total en Dios, porque lo que Él hace permanece, o sea, no va a caer. Y cuando no va a caer, pues debemos sentirnos nosotros los creyentes muy felices de la obra de Dios en nosotros. Es que eso es muy lindo, hermano Carlos. El salmista en su capítulo 61 decía, llévame a la roca Que es más alta que es que más yo. alta que yo. Y Jesús, en la declaración o en la enseñanza de San Mateo capítulo 16, cuando Jesús pregunta, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y escucha las opiniones que tiene la gente de él. Luego les dice, ¿y ustedes qué piensan? Entonces aparece Pedro diciendo, pues tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús le dice, bien, has dicho, Pedro, no te lo reveló carne ni sangre, Amén. sino mi Padre que está en el cielo. Y a ti te digo, Pedro. Y sobre esta roca, no sobre Pedro, No. sino sobre esta roca, en Cristo, edificaré mi iglesia. Y se cumple lo que está aquí. Amén. Las puertas del infierno, inclusive la muerte, No prevalecerá. no prevalecerá. La razón porque Jesús es la resurrección y la vida. Y el que vive y cree en Él, aunque esté muerto, vivirá. No importa los embates que tengamos que enfrentar. No. Déjeme como ir a otros pasajes de la Biblia, porque uno se pone a mirar y entonces comienza A hilar. a hilar. Imagínese una barca en una tormenta, donde el agua ya quiere hacerles naufragar. Pero Jesús está ahí. La filosofía de Jesús es pasar al otro lado. Pero hay una tormenta impresionante que unos pescadores acostumbrados a la faena tienen pánico. Curtidos en el ejercicio. Claro. Y llega un momento de crisis donde van y los llaman y dicen, Señor, mira, mira, ¿no te das cuenta que perecemos? Y dice, nada pasa. Yo estoy aquí. Amén. Tengo el control. ¿Ves? Y al final uno llega a la conclusión que dice la Biblia que lograron pasar al otro lado, donde había una misión muy grande para cumplir. Ya. Puede ser que en el campo de lo que nos ocupa, en el párrafo que estamos estudiando, se dé nuestra vida, ¿no?
tormentas muy grandes. Si yo soy un hijo de Dios, ¿por qué me pasa esto? Yo tuve en mi oficina visitas de varias personas que me hacían la pregunta: pastor, si Dios escucha la oración y yo creía que Él me escuchaba, ¿por qué pasó esto? Si Dios conoce todo y sabe todo, ¿por qué permitió que pasara esto? Si una persona que sirve a Dios, que es íntegro y que ha luchado por el bien, ¿por qué le pasó esto? Bueno, qué interesante poder decir a la gente que esas son las tormentas. Amén. ¿Cierto? Ahí están. Esas son las tormentas. Ese es el viento, esa es la lluvia que da con ímpetu. O sea, no vaya a creer que de alguna manera no genera determinada afectación, yo qué sé, en belleza del edificio, porque si el agua da, posiblemente la pintura se puede reventar, posiblemente se puede ver mareada la fachada externa, se pierde completa. Claro, tendrá que echársele una pinturita, ¿sí? Sí. Pero el alma, Está ahí. la estructura, Ahí está. lo que le da sentido al edificio, ahí está. Amén. Y es lo que Pablo dice, ¿no? Aunque este cuerpo, esta morada terrestre se deteriore, pues hombre, interiormente hay una estructura. No, y yo creo que ahorita estamos haciendo memoria a los hermanos que nos escuchan y a los amigos. Lo que el hermano Carlos acaba de decir es, si usted todavía está de pie, dele gracias a Dios. A pesar de. Y por encima de. Siéntase muy feliz. Claro. Porque el edificio que Dios ha hecho en su vida, lo ha hecho para que nunca caiga. Y se ha dado porque de alguna forma usted ha edificado su vida cristiana en la roca. Amén. No se ha puesto a mirar en el testimonio del pastor, ni en la familia del pastor, ni en los diáconos, ni en las administraciones de la organización como tal, que en un momento determinado, desde su punto de vista, pueden generarle inquietudes. Usted ha llegado a una conclusión: yo soy cristiano, pase lo que pase, nada ni nadie me va a mover de aquí. Amén. Eso dice que usted está sobre la roca. Yo he escuchado creyentes decir: si yo hubiese mirado a los hombres, y venga, le voy a contar una anécdota de la vida personal. Viví un momento en mi vida cristiana en la década del 70, del siglo pasado y del milenio pasado. O sea que estoy viejo, caramba. No, pero soy del milenio pasado y del siglo pasado, donde escuchaba al quien lideraba la iglesia desconocer mi vida cristiana, no querer que yo fuese miembro de la comunidad donde él pastoreaba y exteriorizarlo a la comunidad cristiana. Pero yo había conocido al Señor. Amén. Y entonces a partir de ese momento fue donde más temprano llegué a la oración, donde más temprano llegué a la jornada evangelística, donde más temprano llegué al culto, donde fui el primero que me puse allí para dar la contribución para la construcción de la casa de Dios. Y no lo hacía por competir, por mostrarle, sino porque yo estaba convencido de que el otro estaba equivocado, que yo estaba haciendo lo que tenía que hacer como cristiano. Amén. Entonces es muy importante cuando uno vive su vida cristiana sin prejuicios externos. Completamente. Yo le he dicho a Merceditas, porque Merceditas es una excelente cristiana, es una mujer íntegra, una mujer de fe, de oración. Yo a veces le digo a ella, si yo fuera como usted sería un santico de verdad, porque ella es una mujer muy correcta. Yo le he dicho a ella, porque ella se desespera: mijo, que vea que por aquí va y que por aquí viene y que usted... Entonces yo siempre le digo, tranquila, yo estoy haciendo las cosas a conciencia. Estoy haciendo lo que puedo hacer y hasta dónde puedo llegar. De ahí para allá, despreocupémonos. Amén. Jesús da una enseñanza muy importante, y esto va para los pastores. A veces los pastores pensamos que la iglesia funciona por lo que yo hago, y resulta que no. La iglesia funciona
por lo que Dios ha hecho en el creyente. Claro. Amén. Pablo da una enseñanza en la primera a los Corintios Sí. y dice, yo sembré y Apolo regó, pero el hecho de que la iglesia crezca no es del líder, es de Dios. Porque ¿qué es Apolo? ¿Qué es Pablo? ¿Qué es Eva? Simplemente colaboradores, no es más. Y mire que usted toca un punto muy, muy interesante porque respecto a eso, Pablo dice, yo como perito arquitecto puse el fundamento, pero también dice, y nadie puede poner otro fundamento, Claro. el cual es Jesucristo, ¿no? Hablando del verdadero fundamento. Claro. Yo me notaba en medio de lo que ustedes decían y toda la superficialidad del asunto porque una casa puede verse aparentemente bonita y usted puede comprarla así porque se ve bonita. El fundamento no se va a ver. Claro. El fundamento no se ve, pero sí es lo más importante. El No, pues, principio es lo más imagínate. importante. Imagínate, la iglesia de la Odisea. Oiga, en estos dos aquí miramos algo que también es importante, la comparación del verso que sigue, en relación a que uno escucharon las palabras y lo hicieron. Otros escucharon las mismas palabras y no lo hicieron. Queda abierto aquí algo muy interesante que es que Dios no obliga a nadie. Claro, él dice, si alguno quiere, Quiere. él plantea la tesis. Amén. El oyente la escucha y él está en condiciones de tomar una decisión. Sí, traigámoslo al plano netamente material. Yo voy a construir una casa, el ingeniero me dice que debo de cavar a 10 metros de profundidad y que en razón a la inestabilidad del terreno tengo que colocar son postes, por ejemplo, para luego tratar de hacer unas zapatas como flotantes. Sí. Y en razón a eso comenzar a edificar. O sea, él me da todo para que yo pueda tener una casa bien. Pero digo yo, no, yo qué me voy a poner a hacer eso me vale mucho, se me da mucho tiempo, hay mucho costo. Entonces mejor hagamos una zanjita y echemos aquí un concreto y levantemos. Y resulta que hay, por alguna circunstancia, el clima, yo qué sé, un movimiento telúrico, hace su aparición y entonces hay uno donde uno se va a dar cuenta que perdió toda la inversión. Por eso decía yo que lo más importante es el fundamento, porque realmente cuando vengan las tipo de cosas y contingencias es donde se va a ver la calidad de lo que está construido y de lo que realmente se ve, y eso solamente va a estar marcado por lo que no se ve, Claro. que es el fundamento. En síntesis pudiéramos decir, si usted quiere tener una vida cristiana agradable a Dios, debe de permanecer en Cristo. Amén. Debe de estar en Cristo. Debe de ser edificado en ese fundamento. Cuando las personas son edificadas en fundamentos humanos. Yo escuchaba anoche, me puse a mirar la tesis de un teólogo, donde hablaba de quién fundó la iglesia griega ortodoxa y quién fundó la iglesia católica. Entonces decía que esta fue fundada en el apóstol Andrés, dicen los ortodoxos, y que la católica romana, el fundador es Pedro. Entonces decía yo, por eso los fenómenos que se dan en esas comunidades. Qué interesante nosotros poder decir, como dijo Pablo, porque en el tiempo de Pablo se dio una discusión. Habían creyentes que al igual que los ortodoxos y los católicos decían yo soy, ¿cierto? Sí, entonces no era yo soy de Andrés o yo soy de Pedro, no, decían yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo soy de Cefas. ¿Y qué dijo Pablo? Yo de Cristo. De Cristo. Porque cuando uno está edificado en Cristo, téngalo por seguro que pase lo que pase, suceda lo que suceda, permaneceremos hasta la venida del Señor o hasta que Él nos llame a cuentas. Amén. Hay una enseñanza en los Hechos, no sé si ustedes la recordarán. Han tomado a los apóstoles prisioneros, les van a hacer un juicio. Sí. Y aparece Gamaliel para decir, un momento, Sí. tengan cuidado, Amén. porque hay edificios, hablo en términos figurativos, Sí. que no están como deben de ser.
Y entonces, el día que murió su líder, murió el grupo. Habló de Judas y habló de Teudas. Sí. ¿Verdad? Sí, señor. Así que pongan cuidado, porque si este movimiento de los apóstoles es de Dios, va a permanecer. Pero si no es de Dios, se va a desvanecer. Y prueba de que el hombre inteligente advierte, tiene claro que lo de Dios permanece. Y uno de los resultados de esa verdad es que hasta aquí hemos llegado. Y hágase preguntas. Y también dése respuestas. ¿Cuántos ataques ha tenido la iglesia? Por Sí, favor. señor. ¿Cuántos grupos al margen de la ley han buscado borrar el cristianismo en todo el mundo? ¿Cuántos reyes? ¿Cuántos emperadores? ¿Cuántos líderes religiosos? ¿Cuántos falsos profetas? Falsos maestros, caudillos que se levantan dentro del cristianismo, que van de una manera descarada, perdonen el término, Sí. porque yo escuché a un líder decir, a un líder, que por situaciones del ejercicio de su fe no pudo seguir siendo más miembro del cuerpo ministerial. Él dijo un día, no olvido eso. Si yo dijera todo lo que tengo que decir de la iglesia se acabaría. Ah, Pero se acabó él, porque se fue sin Dios. Pero la iglesia, aquí está. amén. Porque la iglesia es esta que es comparada con el hombre que edificó su casa Sobre la roca. en Cristo, Amén. en la roca. Hemos pasado cualquier cantidad de tormentas, divisiones, pecados sexuales, pecados doctrinales, herejías, divisiones, un sinnúmero de cosas. Y cuando se presenta ese fenómeno, a veces uno dice, venga, caramba, está como complicado. Pero al otro día uno se da cuenta que esas cosas se han convertido en una verdadera fortaleza para la iglesia. Amén. Que donde la iglesia se para, ahí se deja una estructura, porque no nos predicamos a nosotros, Amén. sino a Jesucristo Muy- y a este crucificado. Importante todo eso, ¿no? A la luz de lo que pasa en nuestro contexto respecto a que todo el mundo tiene la verdad, ¿no? Respecto a que todo el mundo tiene la razón y que hay evangelios para todos los gustos. Y que aparentemente se están ofreciendo cosas que pueden llamar el interés de muchas personas, ¿no? Pero hay que revisar el fundamento. Hay Claro. muchos que ofrecen muchas cosas que a la vista pueden ser bonitas, pero cuando llegan Atractivas. las dificultades se dan cuenta que esa verdad no les sirve y no les alcanza hasta allá. Y, Amén. y ahí es donde impera Es una verdad a medias. claramente. Ahí hay que hacer la diferencia entre lo que es el cristianismo y el pseudocristianismo. El cristianismo verdadero está fundado en Cristo. El pseudocristianismo en las intenciones de los hombres insensatos. Claro, el pseudocristianismo está fundamentado simplemente en argumentos humanos, filosóficos, Dogmas. sí, que carecen de la esencia. Total. Y eso es lo que hace que, a pesar de que en un momento dado crezcan, en un momento dado también. Se desvanecen Se como desvanecen. nada. A mí me llamó mucho la atención lo que me dijo el doctor Larios, que era el director de la licenciatura que yo tuve la oportunidad de hacer en la universidad. Él me decía, yo no entiendo cómo la iglesia en la cual usted es pastor, después de 50 años permanece unida. Decía, porque es que la historia dice que todas las comunidades, cuando llegan a los 50 años, se desintegran, se dividen, forman toldas por toda parte y no se consolidan. Y ustedes, en ese tiempo teníamos 4,000 pastores. 4,000 pastores con diferente formación académica, cultural, de diferentes lugares, y todos hablan para el mismo lado. Decía, es increíble. Amén. Yo no entiendo eso. La respuesta es simple. Es que cuando la iglesia está edificada en la roca, no hay nada ni nadie que nos pueda mover.
Y hoy pudiéramos decir con más, porque ya son más de 5,000 iglesias Solo en Colombia. y son 5,200 pastores hasta la reciente convención que se hizo en España, que escuchaba yo allá. 5,200 pastores y 5,000 iglesias. Y hay cualquier diversidad de pensamientos, porque la formación, la cultura, un sinnúmero de cosas que pudieran jugar en contra de la unidad. Pero al contrario, todas esas diferencias hacen de que aprendamos los unos de los otros y lleguemos a una conclusión. Hay que echar para adelante. Amén. Y unidos, conscientes de lo que Pablo dijo. En lo que nos hemos puesto de acuerdo, conservemos la unidad. Y va más allá y dice, esfuércense por eso. Porque no hay problema, no hay conceptos teológicos, no hay ambiciones personales, no hay puntos de vista administrativos, no hay conceptos relacionados a falsedades o verdades, prácticas correctas e incorrectas que puedan romper la estructura del cuerpo de Cristo, la columna vertebral, que es la doctrina. Amén. Entonces, ojalá que los que hoy no se escuchan, si alguna vez el enemigo les ha puesto en el corazón, no, lo mejor es que me voy para X o para Y o para C, o formo una tolda aparte, entienda que no existe ni un motivo para salir de la casa que está edificada en la roca. Amén. No la hay. Y a manera de conclusión, porque es que aquí hay un versículo que lo dice todo. Sí, Que señor. tenemos que darle más Sí. relevancia Sí, porque señor. no alcanzamos a llegar ahí, pero Claro. eso no Mire lo que dice el verso 29. Porque verso El 28. Verso 28. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina. doctrina. Eso Eso es muy importante. Importantísimo. De su doctrina. Porque les enseñaba como quien tiene autoridad Y no, y no como los escribas. como los escribas. Entiéndase de que la palabra clave ahí es doctrina. Amén. Y eso es igual a que los escribas y los fariseos también tenían doctrina. Pero con una diferencia, que la doctrina de ellos no tenía fundamento, porque estaba pues simplemente fundamentada en conceptos, en cosas que en el en camino interpretaciones. ellos se fueron inventando y fueron haciendo a un lado la esencia de la doctrina. Porque en el Antiguo Testamento hubo una sana doctrina, que fue la demarcada por Moisés, los salmos y los profetas, de los Sí. cuales Jesús hace alusión en el Evangelio de Lucas. Amén. Había una doctrina, solo que los que lideraban ese proyecto fueron agregando conceptos La desdibujaron. y se fueron saliendo de la esencia. La desdibujaron por completo. Exactamente. Pero Jesús trae una doctrina sólida, única, razonable además, Muy razonable. Claro. Totalmente razonable. muy consecuente en todos los aspectos, y eso hace de que las personas al escuchar esta tesis dicen, wow, esta doctrina es diferente a la de los fariseos. Es que su doctrina. Claro, la doctrina de los fariseos no era la esencia, sino lo que ellos pensaban. Ujú. Y ahí es donde está el problema. Hoy tenemos cualquier cantidad de movimientos que están fundamentados en el pensamiento del individuo. Es más, tiene nombre propio. Dicen la iglesia del pastor fulano. Sí. ¿No han escuchado? Sí, sí. Yo voy a la iglesia del profeta fulano. Yo voy a la iglesia del pastor no sé quién. Y resulta, o del apóstol no sé cuál. Sí, eso es. Y tienen nombre. Pero cuando hablamos de la enseñanza que la iglesia predica, hablamos de la doctrina de Jesús. Amén. Porque somos convencidos que estamos construyendo, edificando en o sobre los postulados de apóstoles y profetas, siendo Jesucristo la principal piedra del ángulo. Si usted no está en Cristo, no hay nada. No hay nada. Esta semana me hicieron una pregunta para el pastor
pregunte usted, en la que, ahí ya se me fue, se hablaba sobre los mártires del capítulo 20, verso 4 del libro de Apocalipsis, ¿lo recuerdas? Entonces yo le estaba diciendo a la gente, nadie, no hay judío ni gentil que pueda decir que se salvan sin Cristo. Ah, no, Sin Jesucristo no hay salvación para nadie. para nada. Por eso, edificados en Cristo. En Cristo estáis completos. Él es la cabeza de todo principado, potestad y dominio. Si estás en Cristo, estás en la roca. No importa que crezca el río, no interesa que vengan las olas, no se preocupe si viene el viento a 120 o 200 kilómetros por hora. Tranquilo, tu casa no caerá. Amén. Pero si estás edificado en conceptos filosóficos de determinados líderes, cualquier pequeña vendisca la arruinará, la hará caer. Sí. Así que el llamado es hoy a estar en Cristo. Amén. Él es la roca eterna de los siglos. Y el que permanece en Cristo y Cristo en él, dice que lleva fruto, más fruto y mucho fruto, y debemos de ser conscientes. Sin esa roca, nada podemos hacer. El tiempo se nos fue. Amén. Bueno, gracias.